Buenas tardes, bienvenidos. Versión de arte. Hoy realmente es un día importante porque, bueno, primeramente vamos a hablar de un artista fallecido recientemente, Don Herbert, y también tengo a mi lado pues a un amigo ya, artista y director actual de la Galería El Cherry, Javier Balda. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, Elena, muy bien. Gracias. Javier, bueno, tenemos que hacer dos presentaciones, yo creo que una, pues porque creo que nos debemos a compañeros, ¿no? Un poco recordarlos como aquello que consiguieron en vida y que ahora tras su muerte pues nos damos cuenta del peso que han dejado y sobre todo el camino que han sabido elaborar y luego compartir. Porque Don Herbert, que estamos hablando, queremos hablar de él, pues no solamente fue artista, sino también fue docente, le gustaba también impartir clases, sabemos que estuvo muchos años en Artelecu, pero bueno, quizás vamos a empezar desde el comienzo, muy en resumen, porque son 20 minutos, y luego también hablaremos pues de tu faceta nueva como director de la Galería El Cherry. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Adelante. Pues entonces vamos a empezar con Don Herbert. Falleció pues este año, un año realmente terrible. No nos lo esperábamos, yo por lo menos, yo creo que no sabíamos nadie de su salud. Sí que ya, bueno, ha entrado en años, pero bueno, nos ha dejado y por fin se le hace un homenaje en la ciudad de San Sebastián, que la acogió durante muchísimos años, y él además quiso acercarse aquí. Y tenemos actualmente pues dos exposiciones, una que está en el Coldo Michelena, muy bien presentada, que también ahí estás colaborando, sí, también. Y al Cherry, que a ti te toca pues todo, ¿no? Desde la presentación, me imagino la elaboración, el trillaje de la obra, hay que colocar para compaginar, me imagino, simultáneamente con el Coldo Michelena. ¿Qué me dirías así de entrada sobre esta persona artista, gran artista? Don Herbert es un artista singular, muy singular, con un espíritu muy norteamericano. Se estableció en España, vino en el año 74, en una de sus, digamos, de su personalidad aventurera que tenía. Se vino aquí por medio de un amigo Guarringa, un amigo, creo que era mexicano, un artista también. Pero bueno, sobre todo una personalidad singular, muy independiente, muy maverick, ¿no? Podemos decir, sí, en ese sentido, que no se casaba con nadie, pero a la vez un hombre muy afable, muy amable, a pesar de un carácter también, bueno, digamos, peculiar, cabezón, sí, muy suyo. Muy suyo, sí, pues, sus ideas eran las suyas, pero luego a la vez era muy condescendiente con todo el mundo. Y por ejemplo con los artistas, nunca los juzgaba, él tenía su opinión, pero como él decía, le gustaban todos los artistas, porque él a la vez en su faceta de maestro litógrafo y de impresor e editor también, pues aceptaba cualquier tipo de artista que quisiera hacer alguna edición con él, y ahí él valoraba lo que quería y lo que era ese artista por sí mismo. Bueno, su pasaje por Madrid fue un momento importante, sobre todo yo creo que dentro de lo que es su trayectoria como currículum, ¿no? Ahí se encontró con personas que ya tenían cierto peso en el mundo cultural aquí en España, y esa amistad que fue, bueno, cuidando y formando, bueno, le dio también ganas de salir de ahí para acercarse justamente al País Vasco, que yo no sé si sabes por qué San Sebastián, ¿no lo sabes, Javier? Pues sí, todo es una historia casual y curiosa en su aventurerismo, por decirlo así, que hemos citado antes. Viene a San Sebastián porque yo creo que contacta con él el que fue director de la Galería 16, Gonzalo. Sí. Lo conocía de Madrid y él sabía que era un litógrafo. Artelecu se está poniendo en marcha, no tiene ningún taller de nada, habían dado unos talleres o unos primeros cursos de serigrafía y le invitan a Don Herbert a venir aquí. Pero él conocía en Madrid a Vicente Amestoy, claro, y no sé si a alguien más, pero sobre todo a Amestoy, con el que ya tenía buena relación y amistad, etcétera.
con lo cual ya conoce San Sebastián, o sea, ya le han dicho lo que es y tal, y por eso se viene aquí. Bueno, creo que estuvo además una temporada, un curso, luego se vuelve otra vez a Madrid y al final definitivamente decide... Hizo varios cursos, los cursos que se convocaban, no sé si eran 1 o 2 al año, y al final en 1990 se establece aquí, viene a vivir aquí. Bueno, pues por sus derivas emocionales y sentimentales, eso es. Muy calladas, pero bueno, pero él se movía de un sitio para otro. De repente cree que él estaba muy bien introducido en Madrid, tenía un estudio además estupendo y tal, su estudio personal y el de litografía, pero se viene aquí en una aventura más, ¿no? Sí. Y se establece y bueno, pues y es 30 cuando años, exactamente 30 años surge aquí. justamente en el año 90 Arteleku, y yo creo que ahí fue también su gran lugar de encuentro con más artistas de aquí, locales, y sobre todo esa labor que tuvo durante muchísimos años. Estuvo, no sé, lo mismo me pasó, 20 y tantos años, en Arteleku, ¿no? Hasta que se cierra. Hasta Arteleku. Que se cierra, ¿no? Sí, era, por eso decimos, y lo recuerda mucho José Ángel Arteche, Santi Eraso y muchos de los que estuvimos allá con él y los que pasamos, que identificamos un poco o bastante el espíritu de Arteleku con Don Herbert, porque era el resistente, era el residente y el resistente, ¿no? Y efectivamente se cerró con él porque era el único que tenía un taller abierto y hacía sus cosas, iba todos los días, en fin, con una disciplina muy ejemplar a la vez, pero encarna muy bien ese espíritu de Arteleku de acoger y de enseñar, ¿no? Fuera de enseñanzas regladas. Bueno, yo lo conocí como pintor. Recuerdo esos cuadros muy pastosos, muy brumosos, ¿no? Pero muy lineales, es decir, no era una pintura desordenada, sino muy ordenada, muy cuidada, muy colocada, ¿no? Y recuerdo también su cuarto, bueno, un cuarto que él ocupó en una época, no, con los años 90, que tenía una cortina. Y yo me acuerdo, sin saber que estaba él dentro, la abrí, bueno, y estaba él, me echó una bronca, claro, porque estaba entrando en un espacio invadiéndolo, ¿no? Y claro, yo tengo ese recuerdo que no tiene nada que ver con lo que, bueno, otras personas luego me han hablado, ¿no? Que sin embargo era una persona muy dado a hablar, a charlar. Un gran hablador, vamos. Pero se ve que cuando se concentraba ahí no había que molestar ni... bueno, porque tenía ese sentido profesional muy independiente de este es mi espacio de trabajo, se puede acceder pero con mi permiso, ¿no? Claro. Aunque fuera una cortina, da igual, pero en eso era muy norteamericano, es decir, era muy profesional, cuando aquí todavía, en mi generación, por ejemplo, no estábamos muy profesionalizados, ¿no? Y sin embargo él era eso, riguroso, sistemático, cuando iba a su estudio, disciplinado, muy disciplinado, ¿no? Podía tener un aspecto, digamos, un poco eso, aventurero, clochard, desaliñado, un desaliño muy cuidado, o sea, muy estudiado, digamos, ¿no? Pero profesionalmente era absolutamente cumplidor y sistemático, que eso le hace también en Madrid tener muy buena fama cuando, en cuanto llega en el año 74, entra en el Grupo 15, que el Grupo 15 es una asociación que la hacen una serie de mecenas, Carmen Jiménez, María Josefa Huarte, bueno, otras, había hasta 15 personas, algunos de los primeros coleccionistas de Madrid, etcétera, y empiezan a editar obra gráfica de artistas españoles, que no se había hecho desde estampa popular, no se había hecho una cosa así sistemática de edición. Aún en Madrid no hay apenas galerías, está Mignoni, bueno, hay 2 o 3, AL, que es su galería de referencia luego, en cuanto que empieza a exponer en la galería AL, pero como maestro, como impresor, que es por eso, por lo que vino más o menos también, pues es muy sistemático, muy limpio, y empieza a recibir a muchos artistas, pues como Gordillo, Guerrero, Genovés, en fin, a toda la pléyade de ese momento. Bueno, aquí lo hemos tenido, y muy en silencio, yo creo, porque no era una persona dada a hacer ruido. No, al contrario, era discreto. Muy discreto, o sea, buen hablador y muy amigo de sus amigos, cabezón, pero era muy discreto, nunca reclamaba nada para sí, no, era absolutamente... Y le gustaba vivir al margen. De hecho vivía pues, por Loyola, cerca de Arteleku, etcétera, y era un hombre, un artista que vivía mucho el barrio por donde estaba, ¿no? Bueno,
Supongo que intentar resumir de alguna manera en dos espacios diferentes, uno mucho más grande, el Col de Michelena y Alcherri, obra de don Herbert, pues no ha tenido que ser tarea fácil, sobre todo porque no habéis tardado mucho en presentar estas dos exposiciones, porque don Herbert, no sé si falleció, ayúdame, en mayo, febrero, bueno, pues febrero. Sí. Y bueno, al cabo de unos pocos meses estamos ya viendo, me imagino que una especie de lectura evolutiva de lo que ha hecho, ¿no? ¿Cómo os habéis repartido los temas? Qué difícil, porque claro, tenemos también mucha obra, tanto gráfica como estamos hablando, litografías, también hay pintura, en fin, ¿esto cómo os habéis repartido? Bueno, no ha sido tan difícil, ha sido complicado, pero no muy difícil porque el Col de Michelena lo que ha hecho ha sido una selección de toda la obra gráfica que había quedado en Artelecu, de los artistas que habían pasado por sus talleres, tanto en los cursos como por invitación de Artelecu para editar. Con lo cual toda esa obra que se depositaba siempre un ejemplar en Artelecu para el archivo, que, aunque en alguna inundación se perdieron algunas cosas, creo que alguna edición cogió el agua alguno de los planeros, etcétera, luego se subieron a otro sitio y tal, pero bueno, está todo conservado en Gordallo, con lo cual la dificultad ha sido seleccionar. Por otra parte, bueno, que lo ha hecho Ainara Martín, sí, un saludo. Entonces, yo creo que ha sido bonito, complicado pero bonito, porque había que hacer un políptico muy extenso, digamos que indiscriminado, de quienes habían pasado por allá. Hay muchas litografías que son pruebas de taller, pruebas de curso, etcétera, que no tienen firma, otras sí, y aunque tengan firma no identificas quién. Ahora, precisamente estos días y en este verano, esperan y esperamos que pase gente y que diga, esta es mía, ¿no? Y qué bueno. Esta la hice yo, bueno, pues vamos a hacer una llamada. Porque digamos que va a poder identificarse y hacer poner la nombre ficha correspondiente a cada una. Incluso el año, ¿no?, que se hizo quizás también. Sí, por los cursos que se hicieron, diferentes años y tal. Entonces, por esa parte es muy bonito el trabajo de ese políptico, que es muy variado en estilos, en maneras, etcétera. Aunque luego hay una sección también que esa sí que está con firmas, porque era de artistas que nos invitaban a editar algo. Entonces eso también está depositado en Gordallo, y eso se ha hecho una sección como de invitación de artistas ya definidos, más o menos. ¿Hasta cuándo está la exposición coincide con la vuestra en Alcherri también? La del Col de Michelena, ahora me pillas en un renuncio, pero creo que es hasta el 5 de septiembre. Bueno, tenemos todo el verano para visitarla, entrada gratuita, como siempre, a un horario que tendrán que ustedes mirar, horario de mañana y de tarde. Bueno, y vamos y respecto a la galería, que estábamos hablando de la selección de la obra de... Ahora íbamos, justamente, quería. Y ahora hablamos de Alcherri, entonces. Bueno, pues en la galería lo bueno es que nosotros tenemos obra de Don de siempre. Claro, de siempre. Es decir, él la iba depositando ahí, ¿no? Iba haciendo un fondo, pues porque la verdad es que ha tenido siempre muy buena acogida, muy buenos clientes, etcétera. Entonces había obra. Hay alguna obra más en su estudio, algo más que tenemos que ver y tal, con los hijos ahora que vendrán también, pero bueno, hay un grueso de obra que está muy bien en la galería, entonces yo ya la tenía dentro y además la conocía, con lo cual también, hombre, me daban ganas, me faltaba galería para poner cosas, pero he querido que fuera también muy estricta, como muy sistemática y muy leve, para que cada obra, cada pieza se vea y se aprecie muy bien. Bueno, ¿qué me cuentas entonces ahora de la Galería Alcherri? Que tenemos 4 minutos para hablar de ello. ¿Qué novedad? ¿Cómo tú, artista, porque también te conocemos sobre todo tu faceta como artista, como pintor, bueno, una técnica del collage, del arranque, del pegar, del asamblaje muy interesante, me encanta lo que haces, Javier, ya lo sabes. Y hubo un rumor ya a finales del año pasado en que ibas a coger la dirección y decíamos nosotros, compañeros, ¿qué va a coger Javier la galería? Imposible, eso es mucho trabajo, sí, que lo sepas, que decíamos, eso es demasiado. Decía yo también. Eso decía yo. Pero no, aquí estás y efectivamente del rumor se ha hecho una realidad. Bueno, ¿cómo lo llevas? ¿Que llevas un par de meses? Lo llevo ahora como puedo, porque acabo de aterrizar y aún estoy aterrizando, y claro, porque en realidad yo tenía que haber entrado en marzo. Justamente en mitad, o sea, a mitades de marzo. Y nos ha pillado todo esta ola. Han sido unos meses muy difíciles porque yo
empecé a trabajar con mi proyecto de la galería, a pesar de todo, pero bueno, salieron otras dificultades, que era la circunstancia esta, ¿no? Que se ha extendido durante estos 2 meses, hemos hablado mucho, en fin, no ha sido nada fácil como darle continuidad. Claro. Y al final dijimos, venga, adelante, hay que activarse, hay que abrir, sí. Vamos a probar, porque nadie sabemos nada de lo que ocurre, absolutamente nada. Hay que lanzarse, ir hacia adelante y ya echaremos un paso atrás si es necesario, ¿no? O hacer cambios, que siempre es posible, ¿no? Así que, y yo decía como tú, no lo voy a coger, pero bueno, digamos que me animé, bueno, pues me gusta meterme en retos. Sí. No, y además que yo pienso que la vida, como decimos todos, son ciclos y son pasos donde uno, pues cuando ve que ya parece como se cierra uno, pues ve lógico la apertura de otro. Yo no cierro nunca casi nada. Efectivamente. Estoy siempre en comisariado, en diseño de exposiciones y en mi estudio también. Pero bueno, también pues los proyectos y mi mismo proyecto, pues ya sé cómo hacerlo, por dónde dirigirlo, y bueno, es una sistemática y un poco de disciplina, que a ver si la puedo conjugar con todo, porque una galería, por muy pequeña que sea, pues tiene trabajo. Muchísimo trabajo. Y además también tenemos abajo, el bar, ¿no? Claro, exactamente. Que es otro reto, porque claro, pues lo mismo, en este tiempo no sabemos nada, pero vamos a abrir. Voy a abrir para el Yasaldi. ¿Cómo se va a hacer el triaje de artistas? Todo esto también, claro, hay que volver a plantearlo, supongo, ¿no? Sí, Alcherri tiene muy buenos artistas, los tiene de siempre y se fueron incorporando, porque apostó hace muchos años por artistas jóvenes, y yo uno de ellos entonces, porque yo hice mi primera exposición aquí en Alcherri. En cuanto llegué a San Sebastián, mi primera exposición fue en Alcherri, con lo cual siempre he estado en la galería, ¿no? Claro. Y se me he ido a algunas ferias, etcétera y tal. Pero yo quiero renovar un poco o mucho, vamos. Bueno, me tengo que dirigir a otros artistas emergentes o que ya están en los 30 años, en la cuarentena, u otros olvidados, ¿no? Que son mayores ya, pero bueno, que no han tenido tanto desarrollo, o sea, que no han tenido tanta visibilidad, pero son muy buenos artistas. Entonces, bueno, hay que combinar una serie de visibilidades, redundantemente, que quiero activar, y quiero que la galería ofrezca, además de sus fondos, de sus siempre, ¿no? Artistas de fondo, eso es, que tenemos muy buenos y que tienen muy buena clientela, pues bueno, todo ha cambiado, y el panorama de las galerías y de la oferta y de la promoción de arte también, así que en eso estoy. Sobre todo que el espectador también, pues hay mucho de todo, o sea, es decir, hay gente mayor que le gusta, ¿no? Volver a encontrarse con sus artistas favoritos, pero supongo que también curiosos querrán ver pues las nuevas tendencias y quizás artistas y además locales. Tengo que ir hacia otra clientela también, claro, o sea, aumentar el cliente, que siempre es lo más difícil de una galería. Lo bonito de una galería es hacer las exposiciones, pensarlas y abrir la puerta, pero cuando abres la puerta dices, pero ahora sí, ahora tengo que vender. Exactamente. Porque Alcherri parece una institución, pero es una galería privada. Vamos. Lo que pasa es que vamos a cumplir 40 años dentro de 3, y es verdad que bueno, lo bueno es que tanto las instituciones como mucha gente, muchos amigos, pues consideran Alcherri una institución, y está consolidado también ese lugar, que no es poco, ¿no? Bueno, nosotros, si te parece, acudiremos a todas tus inauguraciones, te invitaremos a que vengas, o nosotros pues intentaremos acercarnos mejor, y así charlaremos con el artista y contigo, que será siempre un placer, Javier, porque creo que tú y yo nos llevamos bien. Pues sí, bueno, siempre en ese entendimiento de versiones y de arte, eso es. Pues aquí nos encontramos. Una siempre, de ellas. es el asunto. Muchísimas gracias, porque ya se nos termina el tiempo. Yo creo que la labor pues es siempre cambiante y en ciclo o en espiral, y tú das esa imagen de un hombre que, bueno, desde los estudios como artista has ido evolucionando, como bien has dicho, colaborando en montajes de exposiciones también, que hace poco hiciste la de Anda en Cursal, la última. Eso es, y ahora te vemos como galerista, lo cual me parece estupendo y te deseo muchísima suerte. Pues la voy a necesitar, así que y mucha energía. Está muy bienvenido. Si necesitas ayuda, aquí estoy. Bueno, acuérdate. Podemos negociar. Exactamente, negociaremos. Muchísimas gracias. Acudan a ver la exposición entonces en Alcherri, que estará, hemos dicho, hasta el 5 de septiembre. 5 de septiembre. Ahí tenemos el primer artista que ahora Javier Balda, como director de la exposición Alcherri, ha querido pues ofrecerles, y no pueden no acudir a ver esta muestra, porque hemos dicho que Don Herbert fue uno de los grandes artistas que vivió
trabajó y emocionó a todo el que se acercaba a verle. Así que muchísimas gracias, no se olviden de ver arte, siempre lo digo, pero no creo que lo hago mal en decirlo y repetirlo. Muchísimas gracias, adiós. Gracias.